Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en la Iglesia Carisma. Para las personas que nos están viendo de cualquier lugar, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo en el nombre del Señor. Y estamos hablando acerca del Espíritu Santo, pero con el enfoque en el ayudador. Y el título es La Gran Ayuda. Estábamos diciendo que el Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestra guía, nuestro pacificador, nuestra paz, nuestro consuelo, nuestro ayudador. En el original griego la palabra que emplea es parakletos y significa alguien o uno que está al lado del otro. Y Jesús lo dejó patente en Mateo 25 cuando realmente estaba diciendo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. También en Juan 15 o Juan 16 Jesús habla: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Parakletos, ¿no? El cual Él os guiará toda la verdad y estará con vosotros hasta el fin, ¿no? Entonces esto es alguien, uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Antes, cuando estábamos en el periodo de alabanza, que no lo grabamos, o por lo menos no lo emitimos aquí en Facebook o en las diferentes redes, creo que también estamos en YouTube y pronto también en Instagram. Antes estábamos allí, pero estamos recuperando, ¿verdad? Porque algunas de nuestras cuentas fueron hackeadas, por eso estamos recuperando todo, ¿no? Y estábamos hablando acerca de que hey, hay alguien a mi lado, ¿no? Y deberíamos ser conscientes de la figura del Espíritu Santo o del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues el Espíritu Santo no es una fuerza, ¿no? No vamos a ir hasta ese punto porque hemos hablado de ello ya, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios con nosotros, Dios en nosotros. Amén. La presencia de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y todo lo que esto ayuda o añade. En 1 Corintios 6, vamos a ir allí rápidamente. Pero siempre me gusta decir que el creyente no puede vivir una vida en victoria si no es por el Espíritu Santo, ¿sí? Si no, estaríamos viviendo una vida natural, luego lo vamos a ver. Pero en 1 Corintios 6, y como dije al principio, estamos hablando desde la parte sencilla, que hay muchas personas que se están añadiendo en esta congregación y todavía tal vez no habrían escuchado ninguna predicación o estudio acerca del Espíritu Santo, y por eso estamos empezando desde el principio y dando punto por punto. Entonces, hemos dicho 1 Corintios 6, han llegado allí, 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. El cuerpo de ustedes es como un templo, ¿no? Es el templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. ¡Wow! Yo pensaba que sí, pero no. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Dígale esto a la persona a su lado: cuando Dios te salvó, en realidad te compró. ¿Sí? Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Por eso deben dedicar su cuerpo, su vida, para honrar y agradar a Dios. Cuando estoy hablando del Espíritu Santo, quiero darle un tinte más importante a la vida del creyente. Ya las semanas anteriores vimos en Juan 3 que una persona natural no puede percibir las cosas de Dios. Luego vamos a volver a verlo eso también. Entonces, a veces no nos damos cuenta y queremos vivir nuestra vida natural, pero con el favor de Dios. Dicho de otra manera, quiero que Dios solamente me ayude en aquellas cosas que funcionan mal en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que Dios lo que quiere es dar la vuelta completa a nuestra vida. Aquellas personas incluso que no tienen problemas y su vida funciona bien, tienen un gran problema, porque piensan que están siempre bendecidos por Dios porque no tienen problemas. Pero sin embargo, a veces su vida no es espiritual tampoco, es una vida natural, correcta y ordenada. ¿Entiende lo que quiero decir con esto? Vida correcta y ordenada no significa vida espiritual. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque a veces hay personas o creyentes que tienen una vida correcta, de testimonio, de
de ejemplo de buenas personas, pero hay muchas buenas personas que irán al infierno. Hay muchas buenas personas que ni siquiera conocen a Dios. Y hay muchas buenas personas que a veces, sin darse cuenta, ignoran la vida del Espíritu o la vida del Espíritu Santo. Así que la vida del Espíritu Santo no se alinea con la bondad de uno. Qué buen hermano, qué buen creyente, es muy buena persona. Eso está bien, también es un fruto de la vida de Dios en nosotros y del Espíritu Santo. Pero una persona que tiene una vida ordenada y correcta no puede decir solamente por esto yo soy una persona espiritual o ando en el Espíritu, ¿verdad? Porque hay muchas personas ordenadas y correctas que ni siquiera conocen a Dios. ¿Pueden entender esto? Estamos poniendo un poco de balance en los dos extremos que a veces se presentan en nuestra vida. La parte que más me impacta es que realmente Dios decidió habitar en nosotros. En nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y el apóstol Pablo decía, cuando yo me vaya con el Señor, este templo, ¿verdad?, será destruido. ¿Cuál? Mi cuerpo, ¿verdad? Pero la presencia de Dios, o yo, mi espíritu, estaremos junto al Señor, ¿no? Y esa es la parte más importante. Pero hay otra parte que me llama la atención, y es: nosotros no somos nuestros propios dueños, porque fui comprado por un precio muy alto. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo al Señor, su cuerpo y su vida a honrar y agradar a Dios. ¿Esto lo han entendido alguna vez? ¿Que no se pertenecen? No gusta oír esto, ¿verdad? No, yo soy el dueño de mi vida, yo soy mi propio dueño, yo soy mi tal. ¿Usted alguna vez ha entregado su vida al Señor? Cuando digo entregado, digo entregado. ¿Sí? No orado, sino entregado. ¿Se dan cuenta que este acto no mucha gente lo hace? De entregar su vida al Señor. ¿Se dan cuenta que mucha gente no hace esto? Simplemente cuenta con Dios para resolucionar sus problemas, pero yo manejo mi vida. Dios me ayuda, pero yo manejo mi vida. Y este punto es importante. Cuando Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos compró por un precio. Esta parte no la hemos entendido. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos a veces una vida completamente natural, al margen de la vida espiritual. Muchas veces llamamos al Señor, Señor, pero el Señor no es Señor de nuestras vidas. Hay un pequeño ejemplo en la Escritura cuando Pedro es llamado, ¿verdad?, a ministrar o a predicar a los gentiles, y como judío, para un judío un gentil era alguien fuera de orden, era incircunciso, era una persona sin pacto, era un pecador. Solamente el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando Dios le llama a predicar a los gentiles, hay una visión famosa de un lienzo que baja del cielo como de cuadrúpedos terrestres, ¿verdad? En realidad este lienzo representaba alimentos que los judíos no podían comer, ¿no? Y que estaban fuera de la ley, fuera de orden. Y esto representaba, ¿verdad?, fuera de orden. Entonces esa visión le decía a Pedro: mata y come. Y Pedro le dice algo interesante, le dice: Señor, no. Otra vez bajó la visión y Pedro estaba entendiendo. Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta: Señor, no. Una tercera vez, dice la Escritura, baja el lienzo, otra vez la visión, Pedro mata y come. Y Pedro, por tercera vez, eso de 3 veces a Pedro le iba, le dice: no, Señor. Ahora, me encantó una vez escuchando predicar a un pastor decir: tú no puedes decir Señor, no, ¿verdad? Esto no es cosecha mía, es de otro predicador. Tú no puedes decir al Señor no. Si es tu Señor, es sí. Si no, es que no es tu Señor. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y es así, esa es la verdad. No digas Señor si no es tu Señor. Y si es tu Señor, es sí, no es no. No puedes decir Señor no, porque entonces ya no es tu Señor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Muchas veces decimos Señor tal, Señor cual, Señor usa mi vida, Señor cual, pero no entendemos que hemos sido comprados por precio y el pago, el anticipo de ese precio,
es el Espíritu Santo mismamente. Tampoco le damos valor a veces al Espíritu Santo, porque le damos a veces más valor a la vida natural o a los resultados naturales que a los resultados espirituales, pensando que los resultados naturales nos van a llevar a un estado de vida mejor. Y a veces no confiamos. La base de todo esto siempre es fe. La fe, dicho de otra manera, es confianza. Entonces, la base de todo desequilibrio en la vida espiritual del creyente es la falta de confianza en Dios. Cuando nosotros tenemos algún tipo de consejo, dirección, tal, todo reside en la falta de confianza en Dios. La figura del Espíritu Santo te guía, te enseña, te consuela, pero muchas veces tú crees que no es suficiente porque hay una falta de confianza en Dios. Hay una falta de confianza en el sentido de que tú crees que habrá algo mejor. ¿Se dan cuenta? Cuando un creyente cree que habrá algo mejor que Cristo, no está poniendo a Cristo por encima de todo. Algunas personas le llaman a esto idolatría. No me gusta ser tan exagerado para no asustar a la gente, pero el punto es, Cristo no es lo más importante. ¿Sí? Y cuando estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de Cristo, solo Cristo, sino Cristo en ti. Amén. Cristo en ti. Y el apóstol Juan, cuando estaba explicando algo interesante, decía, Dios está en nosotros, somos mayoría, ¿no? Cuando hablamos en Primera de Juan la semana pasada, y estaba hablando de que el que glorifica el Espíritu de Dios es de Dios, el que no glorifica el Espíritu de Dios no es de Dios. Interesante, ¿no? Qué revelación tan importante, algo muy sencillo, pero necesitaba ser dicho para que la gente lo pudiese entender, porque aún hay gente que no lo llevaba a la práctica. Entonces, lo básico aquí es que nosotros somos templo. Cada una de las personas que ha recibido a Jesús, evidentemente es templo del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ir avanzando. La semana pasada también vimos en Juan 3, la anterior, que lo que no es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. ¿No? Entonces, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿no? ¿Y dónde está diciendo esto? Pues bueno, vamos a verlo un momento aquí, en 1 Corintios 2. La vida espiritual nace del Espíritu, leíamos en Juan 3. En 1 Corintios 2, ya por lo menos están en el libro. Vamos a ver del versículo 9 al 16. Lo voy a leer también luego en otra versión. Un momento, a ver si me obedece. Muy bien. Ahora vamos a verlo. La versión Reina Valera dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién sabe tus cosas? Tu espíritu, no solo tu mente. Hay cosas que ni siquiera tu mente puede reflejar o comprender o saber que están, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Nuestro espíritu muchas veces nos revela cosas que ni siquiera están en nuestra mente. Amén. Y dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque está juzgando a través de la palabra. Dice, porque también conoció la mente porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora me gustaría leerlo también, la versión viviente. Dice, a esto se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ni ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ninguna mente ha imaginado. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el Espíritu o la propia persona. ¿Sí o no? Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. ¿Para qué? De esa manera podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, me encanta como lo dice aquí, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, aquí quiero abrir un paréntesis, ¿no? Porque muchas veces hay personas que se piensan muy espirituales y que otros tal vez no sean tan espirituales, ¿verdad? Aquí no está hablando del ser espiritual como que tú te has ganado un diploma. Está hablando de la persona que anda en el Espíritu y que entiende las cosas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el ser espiritual. Cada uno de nosotros es espiritual. En el inicio. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué eres espiritual? Básicamente porque el Espíritu de Dios mora en ti, eres espiritual y no por natural. Entonces, como el Espíritu de Dios está en ti, y ese es el primer requisito que Jesús le dio a Nicodemo, porque tienes el Espíritu de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es, ¿vosotros de qué habéis nacido? De la carne primero y luego del Espíritu. Pero cada persona que ha recibido a Jesús en su corazón ha nacido del Espíritu, ha nacido de nuevo. Entonces es una criatura nueva, una persona nueva. Y lo que la Biblia llama espíritu es. El problema es que a veces hemos invertido el proceso, ¿verdad? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿verdad? A veces es al revés. Somos cuerpo, tenemos un alma y a veces pensamos en el espíritu. ¿Se dan cuenta que cuando somos tan conscientes del cuerpo, estoy cansado, estoy muerto, me duele aquí, me duele allá, necesito esto, necesito lo otro, sensaciones, alma, cuerpo, ¿se dan cuenta lo difícil que es al Espíritu de Dios o ser espirituales en este sentido? Ya no estamos hablando de si usted es la persona que más sirve en esta iglesia o la persona que más veces ha venido los domingos al culto, ¿verdad? O la persona que más ora de esta iglesia. Si usted es la persona que más ora de esta iglesia, pero usted está todo el tiempo consciente de su cuerpo y de su alma y nada de su espíritu, su oración no sirve para nada. ¿Comprenden? Porque solamente es una regla que está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ser espirituales? Andar en lo que somos. Punto. Andar en lo que somos. No tratar de, por expresarme y por que se me vea espiritual, ser más espiritual. Ese tipo de cosas no hacen que tú seas espiritual. Lo que te hace ser espiritual es andar en el Espíritu. Punto. Básico. Y eso ocurre desde la primera persona que entró hoy por la puerta hasta la persona que tenga 25 años aquí en esta iglesia. Punto. La persona que tiene 25 años es más espiritual que la persona que acaba de entrar. En el sentido básico, si la persona recibe a Jesús, no, igual. Ahora,
La persona que tiene 25 años en el Señor ha tenido la oportunidad de andar más en el Espíritu. ¿Verdad? Espiritual es igual, porque tiene el Espíritu Santo igual. ¿Entiende? De base, el paquete viene así, de base. La aplicación es la misma. ¿Entiende lo que quiere decir? Igual si lo digo con un móvil lo entiende mejor. Todos tienen, ¿verdad?, 150 gigas de memoria, todos igual, todos tanto. Luego cada uno tiene sus capacidades y un ministerio dados por Dios. Pero de base el Espíritu de Dios en nosotros es igual para todos. Pero cada uno usa la opción de una manera diferente. Hay personas que tienen la opción y no la usan. Usted alguna vez ha tenido un teléfono móvil y dice, no, tiene esta opción. Yo subo para colgar y llamar y colgar. ¿Sí o no? Puedes sacar fotos, puedes grabar vídeos, puedes subir tal, no sé qué, a la nube, tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? No, yo no uso nada de eso. Pues no pasa nada. Simplemente no está sacando todo el fruto, todo el beneficio que puede darle ese teléfono. Y a veces pasa lo mismo con Dios. Hay creyentes que tienen a Dios y dicen, yo pastor solo cuando tengo problemas oro y Dios me ayuda. Ya está. A veces algunos pertenecen a la iglesia del socorro, a la ermita en lo alto. Cuando tengo un problema, pido socorro. Ya está. Es la única vida espiritual que tienen algunos creyentes. La vida del socorro. Y eso es un problema. No le estoy juzgando. Cada uno debe vivir la vida que desea vivir. Pero mi obligación como pastor es enseñarle un camino más excelente. ¿Sí? Enseñarle a vivir una vida espiritual. Enseñarle a aprovecharse de la vida, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, para que puedan tener una vida de victoria, una vida llena de poder. ¿Amén? Entonces, ¿aquí qué vemos? Pues que una persona que simplemente comienza a andar en el Espíritu va a adiestrarse, va a avanzar, va a crecer. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Va a desarrollarse. Mientras que una persona que solamente está consciente de sus necesidades, de sus problemas cotidianos de casa, de sus problemas cotidianos de la vida, le va a costar mucho más avanzar, porque solamente está consciente de las cosas naturales. Si he comido, si he dormido, si tal, si cual, si tengo el suficiente dinero para pagar, si... Lo básico. ¿Entienden? Lo básico. ¿Sabes? Yo nunca le pregunto a mi cuerpo si está cansado para hacer algo o no. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y cuando he terminado, le digo, ahora sí, cuerpo, es tu parte. Te puedes tirar donde quieras ahí. En el sillón, en la cama, lo que sea. Pero yo no le pregunto a mi cuerpo cómo se siente. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? No, yo tengo una reunión, voy a la reunión. Aunque sea arrastrándome. Mi cuerpo me va a seguir todo el día. Yo hace muchos años tomé esta decisión. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer en el día. No hay nada que me va a parar. Es mi decisión. No digo que sea la suya. Pero si yo estoy realmente con un tremendo trancazo y un tal y un cual y tengo una reunión, yo voy a estar en esa reunión con los ojos afuera, con los tal, pero yo voy a estar. ¿Por qué? Porque yo le digo a mi cuerpo que me va a seguir a todo lo que yo tengo que hacer. Yo voy a hacer todo lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer en el día. ¿Por qué? Porque es una decisión para mí. Y luego tendrá tiempo ese cuerpo de descansar. Es más, solo me va a seguir durante un tiempo. De aquí a un tiempo, no sé si 80, 90, 120 años, ya tomaremos esa decisión. Lo dejaré allí y seguiré con el Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es mi decisión. Ahora, cada uno puede tomar la decisión que quiera. Hay gente que tiene un periodo tal y se quiere arrastrar por la vida, ¿verdad? Cada uno toma su decisión. No quiere decir que si no lo hace no es más espiritual. No estoy hablando de esto. Para nada, por si alguien quiere entender esto, no estoy hablando de esto, estoy hablando de poner en primer lugar el Espíritu. Si se da cuenta, a veces cuando pone en primer lugar el cuerpo, usted no hace nada, no se desarrolla en nada, no crece en nada, no avanza en nada, más que lo justo a lo que le obligan. Si usted tiene un trabajo, porque le obligan. Si no, después de salir del trabajo, hay veces que ya no hace nada más. ¿Por qué? Porque solo es consciente de su cuerpo. Estoy cansado, estoy mal, me duele esto, estoy enfermo, tengo fatiga. Otras personas están pendientes de sus emociones.
Mi vida es una porquería, no salgo del agujero, no hacen más que tener éxitos y los éxitos que tienen no sirven de nada porque todavía están pendientes de sus emociones. ¿Saben que muchas veces hemos podido ser traumatizados por situaciones complicadas? En nuestra infancia, en nuestro crecimiento, en nuestra educación. Y esas experiencias traumáticas te pueden seguir durante toda tu vida. Y hay personas que no las van a dejar atrás. El otro día estaba con unas personas que conozco y hablando y demás. Hablo con muchas personas, no les conocen por si acaso, para que la imaginación no. Y simplemente, ¿no? Estaba hablando de una situación de hace 30 años. Pero es que no es una persona diferente, es que nos pasa a muchos. Hay personas que todavía llevan una experiencia de 30 años aquí. Bueno, ¿cómo puede ser que todavía llevas una experiencia de 30 años en tu espalda y no la has gestionado? Un creyente no puede llevar una experiencia de 30 años, despojados de todo peso que os asedia, del pecado, pero del peso. Un creyente no se puede permitir el lujo de llevar en su vida 30 años una carga. No, es que una vez hice esto con una persona, no es que una vez aborté, es que una vez tomé esta mala decisión, es que una vez abandoné a mis padres, abandoné a mi hijo, es que una vez pasó esto, es que una vez... No puedes llevar esa carga 30 años. Es que mi padre me pegaba, es que mi madre me maltrataba, es que me abandonaron en casa, es que crecí solo. No puedes llevar eso 30 años. Es que mi padre me abandonó, es que mi madre me abandonó. Es que nací en el barrio más pobre, es que yo era drogadicto, es que tengo un vicio con el alcohol o tengo un vicio con el juego. Es que no puedes llevar eso. Que no lo puedes llevar ahí. ¿Por qué? Porque eres libre. Porque eres libre. Esto es regalo, no está en mis notas. Pero creo que lo necesitaríamos escuchar. Eres libre. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. En el cielo no va a haber droga. En el cielo no va a haber maquinitas. ¿Verdad? En el cielo no vas a tener el trauma infantil y en el cielo tampoco te va a abandonar tu padre ni tu madre. Y lo digo con mucho respeto, por favor, no piensen que me estoy... ¿Sí? Lo estoy diciendo con mucho respeto y con mucho cariño. No me estoy riendo de su trauma, no me estoy riendo de su problema. Pero en el cielo no van a tener eso. ¿De qué se van a quejar? ¿Entiende lo que quiero decir? Usted podría pasar por encima de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu de Dios está en ti. Y te da una fuerza mayor. ¿Y por qué he dicho eso? He dicho eso porque a veces estamos más pendientes del cuerpo o de nuestras emociones que de nuestro espíritu. Si usted hubiese estado pendiente de su espíritu, dándole lugar, pasando tiempo con Dios, orando un poquito, no siendo religioso, no. Caminando en el Espíritu, tomando la fuerza de Dios. Cuando esté decaído, tome la palabra. Cuando esté enfermo, tome la palabra. Cuando alguien le abandona o tiene un problema o ha discutido con alguien, tome la palabra. En lugar de guardar represalias, en lugar de estar ahí a ver cómo se la pego, en lugar de estar ahí con sed de venganza a sus colmillos, si ya tiene sangre. No. Tome la palabra. Perdone, crezca, desarróllese, siga adelante. Vivan del amor del Señor. Vivan del amor del Señor. En el que cubre un montón de faltas. ¿Sí o no? A veces no sé por qué en la iglesia se inventa ese versículo y es el amor el que descubre todas las faltas. ¿Verdad? No es así. Es el que cubre. No es el que descubre. Es el que cubre. ¿Me entienden? Entonces, tiene el poder para pasar por encima de esto. Todos los ejemplos que vemos en la Escritura, usted es un ejemplo de superación en muchas cosas. ¿Por qué llevar ese peso todavía? Despojados de todo peso. ¿Por qué llevar ese trauma todavía ahí de la infancia? ¿Por qué esas cosas no? Tú de repente lo has superado y de repente viene como una sanguijuela y te tira para atrás. Y otra vez te roba el gozo, otra vez estás mal, otra vez estás en depresión. Personas que han estado en depresión, salen de la depresión, vuelven a la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene la respuesta en Cristo. Él es el que lo llena todo en todo. Tiene la respuesta en Cristo. Pero si usted está más pendiente de su cuerpo, si usted está más pendiente de sus emociones que de la vida de Dios, entonces siempre va a vivir en derrota.
siempre va a estar en depresión. Aunque luego usted me diga versículos y cosas que se ha aprendido mentalmente. Pero no tiene que aprendérselo mentalmente, tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Mira, esto es un acomodo fácil. Cuando tú coges un versículo de la palabra de Dios y tú dices, este versículo dice esto, pero pastor, ya usted lo está acomodando. Ya lo está acomodando, porque usted está diciendo que es diferente. ¿Me entiendes? Sí, esa Biblia escrito dice que Dios sanó tal, pero mi problema es diferente. ¿Por qué es diferente? Entonces ese versículo ya no vale para usted. Vamos a hacer una Biblia nueva para usted. ¿Entiende lo que quiero decir? En el momento que hay un pero, usted ya está acomodando la palabra. Ya está acomodando lo espiritual a lo natural. Entiendo, pastor, la palabra dice esto, pero llevo 20 años viviendo así, porque se acomodó a lo natural. Y los que le quedan, en serio, lo que pasa es que a veces, y lo digo otra vez con mucho respeto, esas personas oran a Dios y creen que algo va a cambiar, pero nada va a cambiar. Aunque ore a Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta será espiritual y usted no la va a entender. Porque acomodará lo espiritual a lo natural. ¿Cuántas personas hemos recibido dirección de Dios y no la quieres seguir? ¿Por qué? Porque quieres acomodarlo a como tú estás. Dios te enseña, no escuchas. Dios te llama, no atiendes. Dios te pide que hagas algo, no lo quieres hacer. ¿Por qué? No es el momento, no tengo tiempo. Cuando sea mayor, cuando tal, cuando me case, cuando mis hijos sean grandes. ¿Entiende? Acomoda lo espiritual a lo natural. Esa es la razón por la que a veces no crecemos. Y algo más interesante aquí. Está diciendo algo mucho más interesante. Dice, en cambio, hablamos con palabras del Espíritu. Nos da usando las palabras para explicar las verdades espirituales, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no lo pueden entender. ¿Sabe el principio de que algo te suena ridículo? No te interesa. Todo lo que me suena ridículo es porque no me interesa, pero lo que me interesa tiene un sonido agradable a mis oídos. No sé si sus oídos son iguales o son diferentes a los míos. ¿Sí o no? Lo que nos interesa, lo escucho con nitidez y con facilidad. Estoy hablando de nosotros, hermano. Nos hemos quedado un poco pegados así a la silla. He sido el Espíritu de Dios. Nos ha dado a todos. ¿Sí o no? Esto a veces es como una operación al corazón abierto. Nos sana de una manera tremenda. Nos hace entender las cosas como son. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque es una tremenda ayuda. Cuando una persona comienza a pensar desde el Espíritu, tiene ventaja, hermano. Crece, se desarrolla, avanza. No es que tenga todo resuelto. ¿Por qué? Porque seguimos mejorando, seguimos creciendo, seguimos avanzando. Pero no tratemos de acomodar lo espiritual a lo natural. O al revés, no tratemos de coger lo natural y acomodarlo a lo espiritual. No vivir una vida completamente física, pensando solamente en sus necesidades físicas y en sus problemas físicos y en sus problemas emocionales. ¿Verdad? Inviértalo y trate por un tiempo, ¿no? Acalle un poco sus necesidades físicas, acalle por un tiempo sus necesidades almáticas, ¿no? Lo que siente, es que me siento así. Bueno, deja lo que sientes y mira lo que dice la palabra de Dios. Y vas a poder tomar control sobre tu vida. Tu vida va a hacer esto, es un vuelco, ¡guau! Es como se decía antiguamente, estás cogiendo el calcetín y le estás dando la vuelta. ¿Sí entiendes lo que quiero decir, no? Sí, le estás dando la vuelta a todo. Y tu vida va a cambiar completamente. Ahora, ¿cómo hace esto? No, tengo que hacer un estudio. No, ¿me puedo apuntar a Rema? No, no se trata de esto.
Se trata de que usted tenga la intención de poner primero, no la iglesia, hermano, no la Biblia, no, el tratar de andar en el Espíritu. Es tan simple como que ahora se va a su casa y lo que ha aprendido hoy, trate de ponerlo por obra. Seguramente que no conseguirá ponerlo todo, pero usted está tratando. Y eso es la vida del creyente, de tratar y avanzar. Y otra vez me caigo porque usted no es perfecto. No soy perfecto y otra vez se cae, y otra vez el mismo problema, y otra vez la misma tontería. Pero usted se levanta y sigue tratando, y sigue avanzando, y sigue andando en el Espíritu. Y por eso la Biblia habla de andar en el Espíritu, no habla de correr. Es simplemente un camino, un paso, otro paso, otro paso. Cualquier paso es una victoria tremenda. Por eso les he dicho antes, ¿saben dónde estaban? ¿Saben dónde están? Cada uno de vosotros, cada uno de nosotros somos una victoria en Cristo. Su vida es un reflejo de la victoria del Señor. No tiene que deprimirse. Todo lo contrario, tiene que avanzar en Cristo. Pero escuchen, hay uno que ha sido llamado a estar a su lado. Y es el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una semana sobrenatural. Bendiciones.